En las siguientes imágenes les expongo los materiales que he utilizado. Si quieren leerlo, paren la imagen. ¿Cómo lo hago? A los postes les efectúo este rebaje de 300 milímetros por 700 milímetros. A los largueros les efectúo agujeros de 8 milímetros a 300 milímetros de distancia unos de otros, en toda la longitud, y les pongo tornillo de 6 por 50, colocándoles las tuercas sin apretar. En sus extremos les efectúo un agujero de 14 milímetros. A ese agujero le efectúo un cajeado de una profundidad de 5 milímetros con una broca de 16 para que entre la cabeza del tornillo. Los fijo con un tornillo de 8 milímetros por 100 en cada extremo. El tablero lo he adquirido en maderas Portu. Es de abedul, de grosor 9 milímetros, y me han salido 10 piezas de 600 por 500. Le efectúo la figura del dibujo con dos agujeros de 14 milímetros y una ventana. También le efectúo dos agujeros de 4 milímetros a la distancia de la imagen para tensar dos alambres. Lo fijo con 3 tirafondos al poste y al larguero. A dos tubos de hierro le soldeo dos tornillos de 12 por 30 milímetros. Al otro tubo le soldeo otros tornillos de 12 por 50 milímetros. A la malla le efectúo 3 pliegues de la siguiente forma. El primero a 110 milímetros del lateral, doblando con el tablero y posteriormente haciendo el redondo con el tubo. El larguero que hace de regla tiene que estar recto para que el pliegue salga recto. Si no lo está, efectuarlo con un perfil de hierro. El segundo pliegue lo efectúo a 200 milímetros del radio del pliegue anterior. El tercero lo efectúo por la otra cara del radio, a 210 milímetros del pliegue anterior. Pero, ojo, el pliegue es desde el exterior de la tabla. Empujando y moldeando queda esta figura. A esta red le cortamos en los vértices de los plegados 3 cuadros de largo por 2 de ancho, a fin de poder torcerlos. Una vez cortado, lo plegamos quedando esta figura y la red con una longitud de 3010 milímetros para colocarla encima de los tubos. Como he expuesto, la anchura interior entre los tableros es de 3016 milímetros, por lo que quedan 6 milímetros de margen para que entre la red. Los conos los efectúo con trozos de malla de acero inoxidable de 250 por 250 milímetros. Pongo encima de un tubo de 70 milímetros de agujero y con una madera con punta le golpeo obteniendo el cono. Una vez efectuado, con un clavo lo introduzco en el centro del cono y lo giro efectuando un agujero. Lo voy agrandando con un tornillo de 10 milímetros con punta . Posteriormente, con otro tornillo de 12 milímetros,
y posteriormente con un trozo de varilla de 14 milímetros. Si veo que el cono se ha planificado, vuelvo a repetir la operación de darle forma en el tubo. También se puede efectuar con una lata de alubias, guisantes o pimientos de 60 o 70 milímetros de agujero, repitiendo el mismo proceso. Para sacar punta al cono, si no hay una mesa con agujero, lo puedo hacer con el alicate o con una tuerca de interior 20 milímetros. Los recipientes de recogida los efectúo con 2 botellas de Aquarius. Aproximadamente en la mitad de la botella tiene esta forma redondeada, que me sirve de señal para efectuar todas lo más igual posible. Efectúo un agujero con un taladro al que acoplo una corona perforadora de 29 milímetros. Otra forma de efectuar el agujero en la botella superior es poniéndole una arandela y marcarla con un rotulador. Pasar posteriormente el soldador efectuando el agujero lo más redondo posible. En la parte superior le efectúo agujeros de 3 milímetros para ventilación y en la cara opuesta al agujero de 29 milímetros le efectúo 10 agujeros con una broca de 5,5 milímetros a fin de que puedan salir las abejas. A fin de eliminar las rebarbas que hace la broca en el plástico y facilitar la salida de las abejas, con un palo y una lija fijada con cinta en la punta, lijo el interior eliminando un poco las rebarbas. A otra botella, en su parte inferior, le efectúo un corte entre una línea y el final de unas hendiduras del fondo. El corte lo efectúo con un cúter o unas tijeras, pero hay que tener mucho cuidado, porque si se desvía no ajustará en la otra botella. El ajuste no debe quedar ni flojo ni prieto. Le efectúo 2 agujeros en la mitad de la botella inferior para salida de agua. Pongo los postes en el suelo y los sujeto con un apretador a un caballete. Si estuviera en el campo, lo efectuaría metiéndolos en el suelo o clavándolos. Coloco encima los largueros y los sujeto con un tornillo de 8 milímetros por 100 milímetros. Los tableros los sujeto con 3 o 4 tirafondos de 3,5 por 30 al larguero y al poste. Después coloco los tubos y los atornillo al tablero. El tubo con tornillo de 50 milímetros
lo pongo en el centro para que no se cierren los largueros. Paso una red de selector y sujeto los pliegues a la tabla con tirafondos. Le efectúo dos cortes a la red de 90 milímetros por 90 milímetros aproximadamente. Le coloco los embudos de malla cosiéndolos con alambre. A la botella la sujeto con un alambre o una brida, de tal forma que entre 1 centímetro del cono en la botella. Esto es importante para evitar que salgan. Efectúo un agujero de 9 milímetros en el tablero, paso la varilla de 8 milímetros por ese agujero y la rosco en la brida sujetatubos, dejándola vertical. Puede ser sustituido poniendo una vara o caña de bambú, etc., clavándola en el suelo y atándola. Paso dos alambres de 2,5 milímetros de tablero a tablero, uno por la mitad del pliegue inferior del selector y el otro por la parte superior del selector. Esto lo efectúo para poder regular y tensar su separación. La distancia entre las redes inferior y superior del selector debe ser aproximadamente de unos 15 milímetros, o sea, el grosor de los dedos. El metacrilato lo sujeto con 4 tirafondos haciendo una ventana corredera. Puede efectuarse con otro tipo de tapa, por ejemplo madera o chapa. En el techo pongo red hexagonal de 13 milímetros. Debajo del selector y en los laterales pongo red de hilo de pesca de cuadrado de 10 milímetros, a una altura de 1000 milímetros aproximadamente. En la parte junto a las colmenas, frecuentemente hace falta un segundo selector. Aquí coloco otra red más corta, de unos 650 milímetros de altura, cosida a la parte inferior del selector. De esta forma, la boca de entrada de las redes queda a unos 1200 milímetros del suelo. En el caso de estar las colmenas elevadas del suelo, deben levantarse los postes a fin de que quede 1 metro de boca de entrada por encima de las piqueras. Las colmenas las sitúo a una distancia de 1200 milímetros de la base del poste, obteniendo una boca de entrada de 1200 por 3000 milímetros. Quedan fuera de las redes. De esta forma, las abejas pueden orientar su ruta verticalmente y las avispas entran un gran número de veces en la trampa, ya que se desplazan horizontalmente cuando capturan las abejas. Pongo una arandela y una tuerca al tornillo de sujeción en cada poste y una varilla a 2000 o 3000 milímetros desplazada de la base del poste, uniéndolos con un alambre y tensándolo para que dé estabilidad a la estructura frente a vientos. Estos tensores son importantísimos para evitar que se caiga. Este sistema está patentado con el número
20 15 31 58 5. Si usted, apicultor, quiere efectuarlo o quiere que se lo efectúe, me envía un correo electrónico a ernestobiodiversidad@gmail.com con su teléfono, nombre y dirección, número de colmenas, la localidad de las colmenas, solicitándome autorización para reproducir mi sistema y estaremos en contacto. Es mi interés conocer los desarrollos de mi invención en las diferentes situaciones de los colmenares.